Dios les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios y nos ven a través de las televisoras. Vamos a tomar un tema que se llama primogenitura. A la luz de la palabra en el Antiguo Testamento, Dios había ordenado al pueblo de Israel, para que el pueblo fuera santo, que consagraran al primogénito de cada familia, para que toda la familia fuera santa, y lo vamos a leer a la luz de la Biblia. Era una regla de santificación en la familia, que dieran el primogénito al Señor, lo consagraran. Y el mismo Señor dice, mío es todo primogénito. Vamos a ir viendo las razones importantes de este mensaje, que tiene que ver con que nosotros seamos también primogénitos a la luz de la palabra, cómo podemos entrar en la bendición de tener esa parte de consagración a la luz de la palabra. Éxodo 4:22, por favor, nos habla la palabra acerca del pueblo de Israel. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Bueno, empezamos con la primogenitura de un pueblo que conocemos todos los que tenemos andanza en el medio cristiano y aún los que no andan. Israel es un pueblo escogido, que Dios escogió a través del clamor que ese pueblo hizo y tuvo en Egipto, y lo tomó como primogénito. La razón por la que lo tomó por primogénito fue para que todos los pueblos del mundo se santificaran, conocieran la palabra de verdad, conocieran al Señor y conocieran el camino a la santidad a través de un primogénito pueblo que iba a tener la bendición de ser luz a todos los pueblos. Pero Israel fue rebelde y llegó el momento en que 400 años antes de que el Señor viniera, fue desechado, y lo dice la Biblia, es otro tema y Israel va a ser ingerido cuando venga el Señor, porque poderoso, dice el apóstol Pablo, que es el Señor para volverlo a ingerir, la promesa para ellos. Pero empezamos con esta bendición que Dios le dio al pueblo de Israel, que fuera primogénito, que no la quiso, no la desechó. Bueno, vamos a primero Números 8:17, porque dice, mío es todo primogénito. Vamos a ir viendo la primogenitura hasta que lleguemos al Señor, porque mío es todo primogénito en los hijos de Israel, así de hombre como de animales, desde el día que yo herí todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí, hablando de los que son de él, porque los primogénitos de Egipto fueron muertos, como la última plaga que le dio a Faraón. Entonces aquí nos maneja, todo primogénito es mío, dice, porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel. A través de eso todas las familias se podían santificar. Vamos a verlo también de otra manera en Miqueas 6:7. Agradase Jehová de millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Aquí se pregunta, el profeta Miqueas pregunta al pueblo, ¿daré mi primogénito por mi rebelión? Bueno, en el punto de la importancia de la rebelión, que es perdonada a través, en aquel tiempo, de que una familia diera su primogénito, para que a través de ese primogénito fueran perdonadas las rebeliones de su sangre, hablando de los padres y de sus hermanos, que nos maneja la Biblia en el Nuevo Testamento como algo diferente, pero dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una forma alegórica de esto. Bueno, vamos a Oseas 11:7. Entre tanto, está mi pueblo adherido a la rebelión,
pegado, adherido contra mí. Aunque lo llaman al Altísimo, ninguno absolutamente quiere enlazarle al Padre, al Altísimo. Dice, adherido a la rebelión. ¿Por qué? Porque empezaron a ser rebeldes y no pagaban el precio del perdón. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Viene el Señor como primogénito, vamos a leerlo, que Él es introducido en la tierra como primogénito, y a través de su herida somos perdonados de nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga, por la herida de su llaga, fuimos nosotros sanados o curados en el sentido espiritual de santificación a través de la llaga del Señor. Necesitamos entender, y lo vamos a ir viendo a la luz de la Biblia, ese punto importante, que Él fue herido por nuestras rebeliones, el primogénito de toda criatura, dice también la palabra. Vamos a ir empezando a ver esos textos. Hay varios ejemplos. Rubén, en el 1 Crónicas 5, 1 y 2, perdió por derecho su primogenitura. Primero Israel, vamos a también a ver a Esaú. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito Rubén. Y vamos a ver a Esaú también y a Efraín, que fue primogénito, el más chico, como figura de nosotros los gentiles, de el hijo de José. Vamos a Hebreos 12, 16. Hablando de Esaú, dice la palabra que ninguno sea fornicario o profano como Esaú. Habla de que por un plato de lenteja y se vendió su primogenitura. Dice, por una vianda vendió la primogenitura. Dice que la quiso con llanto, la procuró, pero ya no pudo. Volviendo en Abdías, vamos a ver Abdías 1, no más tiene un capítulo, vamos a leer el 6, después el 9, y después 15 y 18, ahí yo se lo voy diciendo. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus cosas escondidas fueron buscadas. El 9. Y tus valientes, oh Temán, serán quebrantados, porque todo hombre será talado del monte de Saúl por el estrago que hizo al pueblo de Israel. Pero vamos al 15 y al 18. ¿Qué fue lo que pasó con Esaú? Porque cercano es el día de Jehová, sobre todas las gentes, como tú hiciste será contigo. Tu galardón volverá sobre tu cabeza. Está hablando a Esaú y al monte de Esaú, al pueblo de Esaú. 18. Y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun reliquia quedará en la casa de Esaú, porque Jehová lo habló. Ni una reliquia, ni un hijo. Todo aquel que menosprecie la primogenitura, no quedará de él ningún hijo en los cielos, en la eternidad. Solamente aquellos que entren a la primogenitura, que tengan la inmortalidad, son los que quedarán. Y aquí dice que Esaú, por haber vendido la primogenitura, bueno, por un plato de comida, por tener mucha hambre, ahora que venga el hambre, muchos van a tener que entender que no pueden vender por un plato de comida a su eternidad. Es importante que lo podamos entender a través de lo que nos dice la Biblia. Jeremías 31:9, sabemos de cuando Jacob le impuso manos a los hijos de José, a sus nietos, puso la mano derecha en Efraín, que era el menor,
Y hasta dice la Biblia que José se enojó por eso, porque era Manasés el primogénito. Pero ya venía la figura, porque el menor que somos nosotros los gentiles, el primero fue el primogénito, el pueblo de Israel. Ahora tenemos la bendición de entrar a la primogenitura junto con algunos grandes hombres de la fe que entraron por promesa, ser primogénitos. Nos dice Jeremías a través de este texto: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y harélos andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y a Efraín es mi primogénito. Y a Israel habían pasado muchas cosas con el pueblo, habían sido divididos en 10 y 2, habían sido desechados de su primogenitura, porque aquí dice que Efraín era ya su primogénito, el más chico de los hijos de José. Vamos a ver qué pasa con Efraín también. Es importante que vayamos viendo todo esto. Oseas 9, 16 y 17. Efraín fue herido, secóse su cepa, no hará más fruto, no tendrá más fruto. Aunque engendre, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las gentes. Ya anduvieron mucho tiempo, casi 2 siglos anduvieron errantes entre las gentes. Efraín, ex primogénito, cuando maneja aquí. ¿Por qué? Bueno, también la Biblia dice las razones. ¿Por qué? Era fornicario. Vamos a Hebreos 1:6. La Biblia dice acerca del primogénito de Efraín, que por fornicario, por idólatra y por otras razones más importantes, que fueron rebeldes, los hizo a un lado de la primogenitura. Y entonces viene el primogénito celestial. Otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: y ahora de todos los ángeles de Dios. Cristo, el primogénito en todo. Vamos a ver unos textos sobre esto. Colosenses 1:15 nos dice, hablando de Jesucristo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Cristo, primogénito de toda criatura. Ahora ya no es el pueblo de Israel, no es ni Rubén, ni Efraín, ni Esaú, hablando de los hombres que tuvieron primogenitura y que por ahí podía venir la primogenitura para el gentil. Pero Dios tenía planes con relación a lo divino para que nosotros pudiéramos tener una primogenitura divina en esos tiempos. Vamos a verlo. Dice que introduce al primogénito de la criatura, y aquí dice que Jesucristo es el primogénito de toda criatura, que introduce al primogénito en la tierra y que es primogénito de toda criatura. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Bueno, está hablando de la primogenitura eterna e inmortal, porque si vemos, podemos decir Lázaro fue resucitado, el Señor lo resucitó, pero está hablando de la primogenitura de los muertos, hablando de la segunda muerte, no de la primera. Lázaro resucitó de la primera muerte, en la cual el Señor fue el que a través de la potencia del Padre lo resucitó, y conocemos, todo el mundo conoce esa historia, y algunos no la creen, pero bueno, y lo importante es que nosotros somos los que creemos en todo lo que nos dice la palabra, y aquí nos dice que es primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Apocalipsis 1:5 vuelve a repetirnos lo mismo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos.
y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Primogénito de los muertos, dice la palabra, como testimonio aquí en Apocalipsis, que es el primero en todo, dice, que él tenga la primogenitura en todo. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció a Israel, así lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, conoció a Esaú, conoció a Rubén, conoció a Efraín. Bueno, aquí habla de los que no ven su primogenitura, como dice Proverbios 23, y ahorita regresamos a Romanos 8:29. Compra la verdad y no la vendas. En otras palabras, compra la primogenitura, hablando de lo que nos pide el Señor, que no seamos rebeldes a su palabra, para entrar en la santificación y después conseguir la perfección, que viene siendo la primogenitura, que nos habla, dice, cómprala y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y nos habla un texto en Romanos 12:2, que debemos de no conformarnos a este siglo, porque ese siglo, hablando de ese tiempo, es pasajero, es muy rápido, se nos va la vida como un vapor de humo, dice la palabra, y debemos de reformar y transformar, dice, por la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La experiencia es lo empírico, que tenemos que caminar en la inteligencia para que podamos saber que esa experiencia, que es la inteligencia, no es el conocimiento ni el entendimiento, sino es la experiencia de caminar para que sepamos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si no caminamos, no podemos experimentar esa voluntad de Dios, de poder tocar, palpar, saber que es agradable y que es perfecta. Necesitamos como resetear nuestras neuronas para ir encontrando que a través de la experiencia, que es la inteligencia en caminar, ir caminando en lo que es la experiencia de caminar, la inteligencia es eso, es que podamos tomar una decisión, y en ese caso la decisión espiritual, la correcta, para poder empezar a caminar experimentando ese camino, que es seguir a Cristo en lo que dice la palabra, los pasos del Señor. Vamos a seguir lo que el 8:29 de Romanos nos dice, que a los que antes conoció también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. El primogénito de primogénitos, el primero de todos los primogénitos. Y cuando le dijeron al Señor, te buscan tu madre y tus hermanos, Él señaló a los discípulos y dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí habla que de muchos hermanos, primogénito, aquellos que hacen la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es importante entonces que nosotros, si queremos estar entre la primogenitura de Dios, que es la inmortal, y entre el Señor, como primogénito Él, vamos a ver en Salmo 89, 26 y 27, y Él me llamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salud. Yo también le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Muy alto. Dice, me iré con los grandes, alto, dice el apóstol, Jeremías. Lo pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. ¿Qué nos dice Isaías 60:10?
dice que los reyes nos van a servir, Isaías 60:10, y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te herí, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Sus reyes, los extranjeros, los que no están dentro del plan de Dios, te servirán, dice. Esos reyes que dice el Salmo 89, que leímos ahorita, 27, te pondré, yo también le pondré por primogénito alto sobre los reyes de la tierra. Hay muchos textos que podríamos ver aquí en Isaías 60:16. Y mamarás la leche de las gentes, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces aquí nos vuelve a decir la palabra que vamos a amar la leche de las gentes y el pecho de los reyes. Nos servirán, trabajarán para nosotros, y dice que se inclinarán a nosotros y que besarán el polvo de los pies en una forma figurativa de servicio de estos reyes que ahorita gobiernan la tierra. Y también hay otros aspectos sobre eso, pero bueno, lo importante es que te pondré por primogénito alto sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 5:10 también nos dice lo mismo, que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, sobre los reyes de la tierra. Porque el Padre dice en Daniel, nada más como referencia, que Él quita y pone reyes, y va a quitar los reyes que hay ahorita, que vienen sobre nosotros primero, y después nosotros tendremos autoridad sobre todos los reyes de la tierra. Eso es la primogenitura que el Señor nos está ofreciendo, y que es importante no venderla por una vianda de comida, por sexo, como el caso de Rubén, el primogénito, que se metió con la concubina de su padre, como Efraín, que también por cuestiones de riquezas, porque lo dice Oseas también, a través de las riquezas Efraín fue desechado por varias cosas, por rebeldía, por mentiroso, etcétera. Pero bueno, por hablando de la tribu de Efraín. Hebreos 2:23, siguiendo de los primogénitos, hay una bendición, y nos dice la palabra, dice: a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando el primogénito muere, no se queda aquí, la cautividad se la llevó el Señor. Los primogénitos que alcanzaron la bendición se los llevó a los cielos, están alistados ahí, listos para cuando venga la resurrección terrenal, en donde el profeta Ezequiel habla en el 37, en donde dice: dile a estos huesos que suba carne, piel, nervios, espíritu, etcétera, ¿no? Conocemos el pasaje, se pueden leer ustedes en sus Biblias, en el 37 de Ezequiel, la bendición de la resurrección. Aquí en el 6 dice el texto que dije: pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Él dice que guarda los huesos de todos los justos, de todos los primogénitos. Y nos dice en el, creo que es 37, 12 o 13, dice: por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. La bendición de esos espíritus que están listados en los cielos maneja el llamado para que vengan y vuelvan a entrar en un cuerpo con piel, con huesos, con nervios, con carne, y volvamos a vivir aquí en la tierra en un tiempo aproximado de 1500 años, para que vivamos como reyes o como administradores. Pero lo importante, estamos hablando de las primicias de los primogénitos,
que son los reyes, que son el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia de Jesucristo, que son los hijos de Dios, que son la nueva criatura. Ellos son los que están llamados y todos podemos pagar los costos de la primogenitura. Y dice la palabra que no hay para el Padre acepción de personas, dice en el 1:17 de 1 de Pedro. No lo pongan, hermano, nada más así como referencia. No hay acepción de personas para ninguno. Todos podemos tomar la bendición de ser primogénitos y ser altos aquí en la tierra con un cuerpo que no se envejece porque no tiene la maldición adámica del Edén, del pecado, del ADN que entró en nosotros a través de el diablo y que nos oxida porque fue una maldición que Dios puso en nuestras células para que muramos, para que se cumpliera esa sentencia que vemos ahí en los primeros capítulos de Génesis. Apocalipsis 26 también nos habla de la resurrección de santos. Aquí se cuelan los santos, pero habla también de los primogénitos que son importantes que lo toquemos. Es una resurrección de santos y primogénitos, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces se cuelan el santo que tiene que ver con los primogénitos. En el 7:4 de Romanos dice que por el cuerpo son santificados, el cuerpo de primicias, así como en el Antiguo Testamento el Señor pedía la primicia para que se santificara la familia, padres e hijos exclusivamente, y santificaran a todas las familias de todo el pueblo de Israel. Pero empezaron a no hacerlo, a ser rebeldes y no consagraron al hermano mayor. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Muertos a la ley quiere decir lo que dice Romanos 8:2, que al morir a la ley estamos librados del pecado. Y por eso habla de la santidad. Una cosa es ser librado del pecado, que son los santos, y de la muerte habla a través de obediencia. Podrán no tener muerte si son obedientes siempre en la eternidad. Si no, tendrán una segunda muerte en la eternidad. El punto importante es que una cosa es ser librados de la ley del pecado y otra cosa es ser perdonados del pecado. Entonces, aquí nos habla con relación a lo que estamos viendo en el 7:4 de Romanos. Dice: así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo, que son los primogénitos, es la figura que el Señor hizo en el Antiguo Testamento de primogenitura, para que pudieran las familias ser santificadas. Por eso, en el Nuevo Testamento dice acerca de los hijos, que podrán ser santos. Es un texto que nos maneja en Corintios el apóstol Pablo. Es el 7:14. Porque el marido infiel es santificado en la mujer. Hay una bendición también. La mujer puede santificar al marido. Aquí lo dice. Y la mujer infiel en el marido también puede santificar el marido a la mujer. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, empero ahora son santos. Si los dos entran en el pacto, uno de los dos que entre, hablando del marido, ¿no?, del hijo mayor, el primogénito, tiene la bendición de santificar a la mujer y a los hijos. Aquí es de otra manera, pero nos maneja la santidad de nuestros hijos a través de los dos, tanto marido como mujer, que se conviertan los dos a la santidad, porque la conversión es santidad. Y a través de la conversión de los dos, santifican a sus hijos. Eso es la ley aquí en esta parte del Nuevo Testamento. Vamos en Marcos 3, 34 y 35, habla de los hermanos. Cuando le preguntan, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos.
Porque cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Como primogénito, nos santifica. Es la figura. Él nos santifica, nos da el derecho de primogenitura también, que es lo importante para que nosotros demos el derecho de santificación a los nuestros. Por eso es importante, le decíamos a un hermano, entre hermano, entre a ser rey, entre, para que santifique a todos. Y es difícil, hermanos, que el entorno, la memética de la guerra que hay espiritual en medio, el hombre caiga en lo que es las artimañas del diablo y no quiera la primogenitura, así como Esaú, que llegó muy hambriento, dice, voy a morir, ¿para qué quiero mi progenitura? No es cierto, ¿no? Nadie muere de hambre. Nadie muere de hambre en un día, ¿no? Se fue de casa y regresó hambriento, ¿no? Pero no iba a morir, muere de hambre a través de un proceso de varios días o muchos. Pero un día nadie muere de hambre, por mucha hambre que tenga. No es así. Pero sin embargo él dijo, ¿para qué quiero la primogenitura si voy a morir? La vendió por un plato de lentejas. Entonces, a veces por dinero, a veces por fama, a veces por poder, el hombre vende la primogenitura. Y a veces por la misma familia que no quiere perder y que en realidad hay una ley de parte de Dios. ¿Quieres ganar a tu familia? Piérdela. ¿Quieres ganar tu vida? Piérdela. Eso es lo que dice la palabra. Porque es la ley de parte de Dios. ¿Quieres ganar tu vida? La perderás. ¿Quieres ganar tu familia? Solamente que hagas lo que el Señor te dice, ¿no? Pero la quieren ganar en ese siglo y la van a perder. Esa es la ley de parte de Dios. Y la ley de la primogenitura es que el Señor nos da el derecho a santificar a las personas que alcancen a pagar el camino de la santidad. Porque así lo dice el 7:4 de Romanos, como lo leímos. Hay otro texto también que dice lo mismo. Y maneja con toda claridad que el cuerpo de Jesucristo santifica las primicias. Dice en el Romanos 8:29, vamos a terminar con ese texto, porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Apocalipsis 21:7 nos dice, el que venciere, poseerá todas las cosas, yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Primogénito entre muchos hermanos. Aquel que no venda su primogenitura por cualquier cosa. Dice el 23 de Proverbios, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. La verdad que viene de parte del Espíritu de verdad, que es el Padre, que es el que nos da el derecho a Cristo es el Padre, y nos da el derecho, nos da la plenitud de Él, porque en Él estamos completos, en Él habita toda la plenitud, y en Él estamos completos, dice la palabra. Entonces, hermanos, la primogenitura es muy valiosa para que la cambiemos por algo tan pasajero de este siglo. Que el Señor les bendiga a muchos, a todos.